¿Sabías que por lo general los agricultores no injertan una planta silvestre en una cultivada? No obstante, Pablo dice que eso es justo lo que ha hecho Dios al injertar la rama de olivo silvestre del mundo gentil en el olivo cultivado de su pueblo Israel. Lo ha llevado a cabo para que todas las naciones formen parte de su familia. Hoy estamos en nuestro día 177 de nuestro plan de estudio leyendo el Nuevo Testamento y Salmos en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, en este día, Pablo. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Guíanos a través de tu palabra, ilumina nuestras mentes, danos sabiduría para poder comprender claramente tu palabra, interpretarla correctamente, Señor, y ponerla en práctica en nuestra vida diaria. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Romanos 10. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación, porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme al pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. ¿Cómo ser salvo? Pues Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es de la ley vivirá por ella. Pero la justicia que es de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar a Cristo. ¿O quién descenderá del abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para que todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Israel rechaza el evangelio. Sin embargo, no todos hicieron caso al evangelio, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice: yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, y con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. E Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. El capítulo 10 para reflexionar. El capítulo 10 sigue abordando el tema de la incredulidad de Israel, pero introduce un aspecto esperanzador: el llamado universal del Evangelio. Pablo declara que su mayor anhelo es que Israel sea salvo, pero también reconoce que la salvación no depende del esfuerzo humano ni de las obras de la ley, sino de la fe en Cristo. Cristo es el fin de la ley y la justificación viene solo por la fe. Después de ver en el capítulo anterior la soberanía de Dios en la salvación, aquí Pablo nos muestra el otro lado de la moneda, la responsabilidad humana. Israel no es incrédulo porque no tuvo oportunidad, es incrédulo porque no quiso creer. Esto es importante porque nos recuerda que la soberanía de Dios no elimina nuestra responsabilidad. El Evangelio ha sido revelado, ha sido anunciado, ha sido escuchado, pero también puede ser rechazado.
La mayoría de los israelitas, al rechazar la justicia de Dios y tratar de establecer su propia justicia basada en las obras de la ley, perdieron de vista el propósito de la ley, apuntar a Cristo como el único Salvador. Sin embargo, la buena noticia es que aunque Israel falló en reconocer a su Mesías, el Evangelio es para todos, tanto para judíos como para gentiles. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Pablo lo dejó claro, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. No hay distinción, no importa el pasado, no importa el origen, no importa la historia. La salvación está disponible para todos, pero solo es recibida por fe. Pablo dice que Israel tenía celo de Dios, pero no conforme a un verdadero conocimiento. No era falta de religión, ni de interés, ni de práctica, era falta de entendimiento correcto. Pero no era una ignorancia inocente. Ellos conocían la ley, conocían las promesas, conocían las escrituras y aún así rechazaron la justicia de Dios para establecer la suya propia. Porque podemos estar cerca de las cosas de Dios y aún así no someternos a Él. Cuando Pablo dice que Cristo es el fin de la ley, no está diciendo que la ley fue eliminada sin sentido. Está diciendo que Cristo es su cumplimiento, su meta, su propósito final. La ley nunca fue dada para salvar, fue dada para mostrar nuestra necesidad de salvación. Y todo en ella apuntaba a Cristo. Por eso, intentar justificarnos por la ley es perder por completo. Aquí Pablo presenta dos formas de intentar ser justificados. Una basada en las obras y otra basada en la fe. La justicia por obras dice, haz, cumple, alcanza. La justicia por fe dice, cree, recibe, descansa. Una depende del esfuerzo humano, la otra descansa en la obra de Cristo. ¡Qué bendición! Pablo deja en claro que no importa si es un judío o un gentil, ya que de dos pueblos hizo uno solo. Esta verdad maravillosa nos recuerda que la gracia de Dios se extiende a todos los pueblos y que el plan de Dios es hacer de su pueblo uno solo, donde no hay distinción racial o cultural. El Evangelio no es exclusivo de un grupo, una cultura o una historia. Este recorrido de Romanos 8:10 nos muestra la grandeza de la gracia soberana de Dios desde la gloriosa libertad que tenemos en Cristo hasta el llamado universal del Evangelio. Vemos que como todo descansa en su misericordia y sabiduría infinitas. Pablo presenta una secuencia interesante. ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo oirán sin que alguien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Esto nos muestra que Dios en su soberanía decidió usar personas para llevar el mensaje. El Evangelio no se esparce solo. Dios usa voces, vidas, obediencia y eso nos incluye a nosotros. Dios nos injertó en su pueblo, no por méritos, sino por pura gracia. Ahora, como parte de su pueblo, tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio a aquellos que aún no lo conocen, tal como Pablo expresa en Romanos 10:15. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio del bien. Pablo deja claro que Israel sí escuchó. El mensaje fue anunciado, la verdad fue proclamada, Dios extendió su mano. Pero ellos no respondieron. Todo el día he extendido mis manos a un pueblo rebelde y obstinado. Esto revela algo importante para nosotros. Dios no es distante, es paciente, pero también muestra la realidad del corazón humano. Podemos escuchar y aún así resistirnos. Que este conocimiento nos mueva a la compasión por los perdidos y que estemos dispuestos a apoyar la obra misionera, tanto en oración como con nuestras acciones, para que el Evangelio siga extendiéndose a todas las naciones. Para meditar, ¿estoy confiando en mi propio esfuerzo para acercarme a Dios o descansando en la justicia que viene por la fe? Hay áreas en mi vida donde tengo celo por Dios, pero no conforme a un verdadero conocimiento. ¿Estoy intentando ganarme el favor de Dios con lo que hago o viviendo desde lo que Cristo ya hizo? Recuerdo quién era antes de Cristo y cómo eso debería moverme a amar a los que aún no lo conocen, ¿cierto o no? Mucho que reflexionar. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 177. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.